Dentro de la estructura normalizada, estandarizada del Pronaria, en la primera sección, sección uno, fenómenos meteorológicos significativos, abreviado como SIGFENOM, aparte de los fenómenos que describimos, como que nos va a dar información en particular sobre ellos, antes que todo, nos describe en texto claro todo fenómeno significativo asociado a cualquiera de estas circunstancias. Frentes, línea de inestabilidad, vaguadas, que es una línea imaginaria que une puntos de relativamente baja presión en el espacio, pero en altura. Masas de aire inestable, tormentas, sobre todo actividad eléctrica, granizo, ondas orográficas, precipitación engelante, tempestad de polvo o arena, niebla, precipitación, cualquier tipo, lluvia, granizo, nieve, ceniza volcánica y todo otro fenómeno que afecte a la navegación o que pueda afectar potencialmente a la navegación aérea. Por lo tanto, eso va a estar expresado en texto claro según las condiciones de ese día. Frente frío, línea Labulaye, Junín, Bahía Blanca, produce, desplaza a un promedio de 40 nudos en dirección tal, cualquier fenómeno va a estar descrito. Y en particular, como anticipamos, va a estar la información correspondiente a corriente en chorro y viento máximo en el núcleo de la corriente en chorro, turbulencia y engelamiento, la altitud de la isoterma de 0 grado, por las razones que describimos, y a su vez, en el SIGMET o fenómeno significativo, pero en formato de carta, no en el Pronaria, va a estar la información descripta en forma sinóptica, que quiere decir codificada, por esta simbología que estuvimos viendo de un mapa en superficie emitido cada 6 horas. Expresa, como anticipé, en forma simbólica todos los fenómenos meteorológicos significativos durante un periodo de validez determinado que está consignado en la carta y dentro de la FIR o región de información de vuelo correspondiente. Proyecta e informa, transmite la información contenida en el respectivo Pronaria. En base a esa información que se transmite en un formato en el Pronaria, se transmite en otro formato en el SIGMET. La información codificada por medio de estos símbolos está normalizada y es de uso corriente entre meteorólogos y pilotos. Por lo tanto, el SIGMET tiene también una estructura normalizada y tiene un identificador, un periodo de validez, una estación de observación emisora correspondiente a una determinada FIR y nos indica el fenómeno, si es, nos aclara si es observado o es pronosticado, observed o forecast, en qué área, a qué nivel de vuelo y qué movimiento de desplazamiento tiene e intensidad. En base a eso, también se emite, como anticipé, en forma codificada simbólicamente la carta de tiempo significativo, que cuando seleccionamos nacional nos emite este mapa que ocupa sur de Brasil, toda la República Argentina, Chile y Uruguay, y los fenómenos significativos imperantes en esta región en un periodo de validez y en base a la observación que se detalla en el ángulo superior izquierdo de cada mapa. Por lo tanto, uno puede hacer una proyección de su ruta o la ruta que va a realizar, hacer una ampliación del mapa, etcétera, o en base a eso tener presente de cómo profundizar, si es necesario, la captura de mayor cantidad de datos, información meteorológica, eventualmente contactar telefónicamente al servicio meteorológico apropiado, tanto en destino o en origen o en ambos, para tener contacto directo
en una comunicación telefónica con el pronosticador que nos pueda dar más detalle. Pero en principio esto nos va a posibilitar tener un gran pantallazo de qué condiciones se espera para una ruta proyectada. Como vimos, y lo vamos a ver más detenidamente a medida que avancemos en esto, la manera estandarizada con que se presentan los fenómenos, podemos apreciar claramente acá un frente estacionario, un centro de alta presión, un frente frío, turbulencia leve a moderada con base a nivel 140 a 14.000 pies ilimitado o no se conoce el límite superior, un frente frío, un frente caliente, la isoterma de 0 grado, granizo con base desde los 5.000 a los 16.000 pies, granizo moderado en este sector, un centro de alta presión, un centro de alta presión, un centro de baja presión, baja presión, baja presión, baja presión, una rama de frente frío, una rama de frente estacionario, una rama de frente caliente que es la que se amplía acá, etcétera. Y en determinadas zonas se marca con estos rulitos la determinado tipo de nubosidad dentro de la cual nos dice overcast, overcast cubierto con actividad de nimbostrato. Ya sabemos que techo de nube y tipo de nube y precipitación que vamos a esperar. En esta zona, broken con cúmulos y cirrostratos y nimbostratos. Cuando seleccionamos con la manera en que estuvimos viendo wind temperature, wind and temp, y dentro de eso el horario UTC seleccionado de la emisión del informe a las 0 o a las 12, lo más cercano a nuestra hora prevista de despegue, etcétera, vamos a tener información codificada que si la ampliamos vamos a ver que nos indica dirección e intensidad de viento cada una de estas plumas. 35 nudos desde los 250 grados a 35 nudos de la misma dirección acá. Sin embargo, de acá tengo el viento de los 330 a 10 nudos, acá solamente 5 nudos, acá viento del sur a 5 nudos, etcétera. Esto es para un pronóstico de una determinada vigencia basado en un mapa de una determinada hora y yo lo selecciono para el nivel de vuelo, por ejemplo, 6.500 pies, flight level 0,65, que es la altitud más cercana a la proyectada que yo tengo para mi vuelo. Entonces, busco el mapa más cercano o si encuentro justamente para el nivel de vuelo que yo quiero adoptar, o al revés. En base a esta información y al destino que yo tenga, selecciono la carta, la altura y analizo la altura que me informe los vientos más favorables o menos desfavorables para que yo tenga la ruta. Recordemos siempre que en nuestras latitudes en general, en algunos lugares más, cuando nos aproximamos más al sur, los vientos tienen una inclinación más al sur que al oeste, en general tienen predominio del sector oeste, a medida que nos acercamos al norte, tiene una componente más al norte, por lo tanto noroeste, y más al sur, por lo tanto sudoeste, pero siempre con una componente oeste. Cuando seleccionamos cartas sinópticas de superficie, nos va a informar para un determinado mapa también, ya no solamente los grandes fenómenos significativos como la actividad frontal, esta rama de un frente frío, un centro estacionario, centro de baja presión siempre en rojo, centros de alta presión en azul, que por acá no tenemos ninguno, pero
Si ampliamos, hacemos un zoom u observamos con mayor detenimiento este mismo mapa para las distintas estaciones meteorológicas, por ejemplo, Bahía Blanca, en este caso, o Santa Rosa, vamos a tener información dispuesta alrededor de esa estación de todos los datos de viento, temperatura, temperatura de punto de rocío, dirección e intensidad del viento, la presión y la tendencia de presiones, etcétera, que vimos en nuestras primeras imágenes al tratar de la información meteorológica. Para aquellos que quieran consultar fuentes de información meteorológica, que siempre hay que tener la precaución con la enorme variedad y cantidad que hay de medios disponibles hoy, hay que tener la precaución de que sean fuentes confiables. Particularmente recomiendo que en caso de buscar información en otro idioma, especialmente en inglés, tengan presente que lo mejor que se puede obtener es de la National Oceanic and Atmospheric Administration, que es uno de de los sitios más excelentes que conozco y que a su vez proporcionan información a distintos subcentros como el National Weather Center de Estados Unidos, como el National Hurricane Center y un montón de otras subdependencias oficiales, pero que la base de información y de investigación y la cantidad de recursos que tienen es de la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, que está la dirección del portal en cada uno de los sitios que recomiendo. El National Weather Service es excelente, el Aviation Weather Center es excelente, también proporcionado, apoyado fuertemente, como ustedes lo ven, van a encontrar siempre el isólogo de la NOAA porque es la organización madre que provee información particular, más específica a cada uno de estos organizaciones. Y eventualmente, en el caso de los huracanes, lo más serio que hay, a mi criterio, para consultar es el National Hurricane Center y Central Pacific Hurricane Center, también dependiente de la NOAA y del National Weather Service. Eventualmente, cuando tengan la oportunidad, sobre todo de la típica trayectoria de Buenos Aires a cualquier lugar de la Florida, como Miami, o cualquier lugar del Caribe, que eventualmente desde mediados de agosto en adelante hasta mediados de noviembre, con pico en octubre, está la famosa temporada de huracanes. Tengamos presente que en principio, para que se forme un huracán es necesario que la temperatura de la superficie del mar iguale o supere los 27 grados centígrados, cosa que ocurre habitualmente en las inmediaciones de las islas eh, de Cabo Verde, en la isla de Sal, frente a las costas de Dakar, en Senegal, y comienza siendo un centro de baja presión muy profunda debido a la altísima temperatura y convirtiéndose en lo que se llama en principio una tormenta tropical que, siendo una baja profunda o un ciclón, no alcanza a revestir las características ni las consecuentes peligrosidades de un huracán. A partir de ahí, eventualmente, esos centros de baja convertidos en tormenta tropical empiezan a desplazarse hacia el sur de los Estados Unidos, recorriendo casi todo el Caribe en una trayectoria oeste-noroeste, hacia el noroeste, y eventualmente toca las costas de la Florida o el Golfo de México. Y en distintos grados, hasta 5 categorías, dependiendo de la intensidad de su viento máximo. Lo más importante que quiero transmitirles al respecto es que la importancia de una información confiable.
Dentro de la página de la National Oceanic and Atmospheric Administration, que está el National Hurricane Center, dentro de esta página del National Hurricane Center hay siempre disponible una información se la denomina 1, 2, 3 Mariners Rule, la regla de los marinos 1, 2, 3. ¿Por qué 1, 2, 3? Porque representa lo siguiente. A partir de una posición conocida actualmente de la tormenta tropical, considerando un radio de 34 kilómetros que pueda tener como mínimo su intensidad máxima de viento, ¿m? A partir de conocerla, saber dónde está, se traza un radio de 34 kilómetros de viento y se lo grafica. A partir de allí se proyecta su recorrido, su trayectoria, pronosticando primero a 24 horas de la posición actual de la tormenta, considerando también un radio de 34 kilómetros de viento. Pero además de ese radio de 34 kilómetros, que es lo que se supone que siempre va a tener una tormenta tropical convirtiéndose en huracán, se amplía a 100 millas náuticas de radio como margen de error por ser un pronóstico a 24 horas. A partir de ese, se hace un pronóstico a 48 horas de la posición actual, considerando siempre ese radio mínimo, pero dándose ahora un margen de 200 millas de radio, ya que un pronóstico a 48 horas implica menos precisión, por lo tanto, un margen eh, de que no se puede prever, de imprevisibilidad, un margen de incertidumbre mucho mayor. Entonces se amplía. Y por último, se hace lo mismo, por eso el 1, 2, 3 rule, se hace lo mismo a 72 horas. Se pronostica y se extiende desde el radio de 34 ahora a 300 millas para el pronóstico de 72 horas. Entonces, ¿qué nos da esta manga? Que si unimos todos los puntos tangencialmente de esos circunferencias, nos queda esta manga con esta trayectoria central, que es la supuestamente la pronosticada, pero con márgenes de seguridad por la imprecisión que da mayor periodo, mayor cantidad de horas del periodo de pronóstico, y yo les puedo asegurar que por experiencia propia he verificado que el nivel de precisión que tiene que la trayectoria de un huracán termine cayendo siempre dentro de esta manga es extraordinario respecto al principio de funcionamiento, al criterio, al espíritu con que está hecho este tipo de pronóstico. Por lo tanto, es altamente confiable y lo van a encontrar dentro de muchísima información en texto claro y en mapas en esta página del Centro Nacional de Huracanes, National Hurricane Center de la NOAA, reconociéndolo como o buscándolo como en internet como 1, 2, 3 Mariners Rule. Es excelente. Comentarios, dudas e inquietudes, por favor, no duden en hacérmelo saber, como les anticipé al final de otras asignaturas, a cualquiera de las maneras que tienen para contactarme, absolutamente a disposición de ustedes.